¿Sí? Ah, ya. Perfecto. Vamos a empezar entonces este estudio bíblico. Lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a empezar con una oración. Voy a pedirle ahí a mi hermana Patricia que ella haga una oración para empezar este estudio bíblico. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta hora, Dios mío. Señor, estamos delante de tu presencia, Dios amado, Señor, tal y como somos, Dios amado. Le pedimos en esta hora, Dios amado, que tú nos guíes, Señor, conforme sea su voluntad en esta hora, Dios amado, Señor. Bendiga a tu Hijo, Dios amado, Señor, Padre Celestial, para que usted, Señor, le dé entendimiento y sabiduría para poder, Señor, enseñar lo que en esta hora usted le va a dar, Dios mío, y que nosotros podamos estar atentos, Dios amado, Señor, Padre Celestial, porque cada palabra, cada estrofa, Dios mío, de la Biblia, o cada, Señor, para amado ejemplo, Señor, nos sirve a nosotros para poder seguir adelante y poder, Dios amado, Señor, para amado, seguir, Padre Celestial, aprendiendo, Dios amado, Señor, de la Biblia, aprendiendo de todo lo que tú nos muestras, Señor, en esta hora, sea bendiciendo a cada uno de tus hijos que hemos podido llegar y los que, Señor, también pueden llegar, Señor, vaya tocándole sus corazones, Señor. Bendiga a tu Hijo, Señor, y bendiga todo lo que se va a hacer en esta hora. Se lo pedimos en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a darle glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, hermanos, vamos a empezar entonces este estudio bíblico. Este estudio bíblico va a tratar de los evangelios, ¿ya? Hoy día vamos a empezar, ¿ya? Con los evangelios y vamos a ver poco de los evangelios hoy día, pero sí queremos hacer como una introducción respecto a qué es lo que ocurrió antes de los evangelios, ¿ya? Antes de que empezaran a escribirse estos evangelios y a suceder todos los hechos que narran los eh, así que esta primera clase le vamos a llamar el periodo intertestamentario, ¿ya? Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que empieza con los evangelios, ocurrieron cosas. ¿Ah? Ahí hay un periodo de 400 años, ¿ya? Que algunos le llaman los 400 años de silencio, un nombre que se le ha dado a este periodo. Pero lo que quiero que veamos, porque cuando nosotros dejamos el Antiguo Testamento y empezamos a leer el Nuevo Testamento, hay muchas cosas que cambian, ¿ya? Por ejemplo, los fariseos, ¿ya? Los fariseos son propios del Nuevo Testamento y empezamos a hablar de los fariseos, o sea, empezamos a leer de los fariseos con los evangelios. Si usted va al Antiguo Testamento, no existen los fariseos, ¿ya? Hay ciertas cosas que cambiaron dentro de la cultura, dentro del pueblo de Dios, dentro de la historia del universo, ¿ah? De la historia universal, que ocurrieron dentro de estos 400 años, y es bueno saber qué fue lo que ocurrió durante este tiempo para poder, por así decirlo, enchufarse un poco mejor cuando empezamos a leer los evangelios, ¿ya? Entender de dónde venían los escribas, de dónde venían los saduceos, por ejemplo, ¿ya? De dónde venían las sinagogas que no se conocen en el periodo del Antiguo Testamento, entender cómo llegamos al momento en que Jesucristo llega a la tierra y empezamos a leer los evangelios, los hechos que narran ahí los evangelios. En caso de que alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, por favor, ahí levante la manito, hay una opción ahí de levantar la mano y le damos la palabra para que pueda hacer su consulta. Vamos a tener esta primera clase donde vamos a ver el periodo intertestamentario y vamos a tener una segunda clase donde vamos a empezar a ver cuáles son las diferencias de los evangelios, cuáles son las similitudes de los evangelios. Ya vamos a ir también, muchas veces gente pregunta, oye, pero hay unos evangelios que no están en la Biblia, ¿ya? Da a entender
¿por qué existen estos otros evangelios? ¿Ya? ¿Y por qué nosotros nos quedamos con los 4 evangelios que nosotros conocemos, que son los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Y las últimas 4 clases las vamos a dedicar para hacer un análisis de cada uno de estos evangelios. Vamos a partir por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿ya? Para ir revisando cómo están estructurados, cuáles son los énfasis que cada uno de estos evangelios coloca, ¿verdad? Y hacer como un análisis de lo que narra cada uno de estos evangelios, ya que si bien se parecen, tienen diferencias, y esas diferencias las vamos a ver en una clase por cada uno de estos evangelios, ¿ya? Así que en total el curso va a tener 6 clases, ¿ya? 6 clases. Así que el Señor nos ayude durante todo este periodo que vamos a estar estudiando los evangelios, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver el periodo intertestamentario, ¿ya? Y ¿cómo vamos a empezar esta clase? Vamos a empezar a revisar un poquito cómo termina el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? Eh, termina, ¿verdad? Termina con un periodo bastante oscuro de la historia de Israel, ¿ya? Recordemos, la historia de Israel tiene un periodo de esplendor con el rey David, con el rey Salomón, ¿verdad? Donde se construye el templo, pero desde ahí, mis hermanos, empieza todo a decaer, el pueblo empieza a pecar, empiezan a ser llevados al cautiverio, ¿verdad? El reino, ¿verdad? Después de Salomón, el reino se separa en dos, ¿ah? Y ahí entendemos el reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Israel tenía 10 de las 12 tribus y el reino de Judá tenía 2 de esas tribus, donde la tribu prominente era Judá, ¿ya? Entonces, cuando termina el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que se nos empieza a narrar? ¿Ya? Primero hay un exilio de este reino que estaba dividido entre Israel y Judá. La parte de Israel es exiliada, ¿verdad?, por los asirios. Los asirios conquistan, ¿verdad?, este reino de Israel y se llevan a los israelitas, ¿verdad?, al exilio a Siria, ¿ya? Y esto ocurre en el año 722 a.C., ¿ya? Después hay otro exilio, ya ahora no en el reino de Israel, sino que en el reino de Judá, que son los exilios que ocurren hacia Babilonia, ¿ya? Y estos se hacen en 3 partes, ¿ya? El primero de estos exilios es en el año 605 a.C., ¿ya? Y en este exilio, en esta deportación, salen Daniel, el profeta Daniel, y sus amigos, ¿va? Sadrach, Mesach y Abednego, sus 3 amigos, ellos salen en esta primera deportación, ¿ya? Después hay una segunda deportación, todas estas son deportaciones del reino de Judá hacia Babilonia, ¿ya? Y en esta segunda deportación, en el año 597, sale el profeta Ezequiel, ¿ya? Y de los profetas mayores tenemos a Daniel y a Ezequiel, que son los profetas que están en el exilio. Y finalmente, en el año 586 a.C., hay una tercera deportación, y que es ya la deportación definitiva, o el exilio definitivo. Y esto ya lo había profetizado Jeremías. ¿Ya? Vamos a leer acá en Jeremías 25, del 11 al 12. Jeremías ya había anticipado todo esto y lo hace de una manera que es muy específica y que nosotros podemos ahí darnos cuenta de que la Biblia, mis hermanos, como palabra de Dios, tiene profecías que se han cumplido, ¿ya? Y eso le da un valor a la Biblia, ¿ya? Entonces aquí Jeremías dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿ya? Es bastante específico, y después dice 70 años, ¿ya? O sea, es específico en indicar, ¿verdad?, que esto va a ocurrir a manos del rey de Babilonia y que va a durar 70 años, ¿ya? Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, cosa que también nosotros nos damos cuenta que ocurrió,
Ya, si leemos ahí el profeta Daniel, sabemos que eso ocurrió. Y aquella nación, por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. O sea, este reino, ¿verdad? Que va a llegar a causar espanto, ¿verdad? Como dice acá, al pueblo de Judá, ¿ya? Va a durar 70 años y después va a ser destruido para siempre, ¿ya? No va a quedar nada de ese reino. Estas son todas cosas que ocurrieron, ¿ya? Ocurrieron y con toda esa especificación que aquí narra el profeta Jeremías. ¿Ya? ¿Qué es lo otro que ocurre el año 586 y que es importante? Estamos hablando 586 antes de Cristo. Recordar que todos los años antes de Cristo, ¿ya? En la medida que van avanzando, se van acercando al momento de el nacimiento de Jesucristo. O sea, aquí todos los años van contándose al revés. ¿Ya? Se van contando al revés. El año más antiguo es el más grande, por ejemplo, si aquí vemos 722 antes de Cristo, es 722 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Y cuando acá hablamos del 586, es un año más cercano a nosotros, ¿ya? Entonces, el año 586, cuando se produce la deportación, ya la deportación definitiva, vamos a buscar un puntero aquí, ¿ya? Esta deportación definitiva, también es destruido el templo de Salomón, ¿ya? El templo de Salomón, ese templo grande, hermoso, ¿verdad? Que Salomón había construido y donde se entregaban los sacrificios a Dios, mis hermanos, donde estaba el sacerdote. Ese templo, que era majestuoso, fue destruido, ¿ya? Fue destruido. Y lo otro es que después de estos exilios hay un retorno de Jerusalén bajo el imperio medo-persa. ¿Ya? El imperio medo-persa es el que vino a continuación del imperio babilónico. ¿Ya? Y el imperio asirio fue antes del imperio babilónico. O sea, nosotros aquí vemos tres imperios. Asiria, que se llevó deportado a las tribus las 10 tribus de Israel en el año 722. Después este imperio, ¿verdad? Dio paso al imperio babilónico. ¿Ya? Ellos conquistaron al imperio asirio y el imperio babilónico con Nabucodonosor, mis hermanos, es el que lleva deportado al reino de Judá, se lo lleva a Babilonia, ¿ya? Y después del reino de Babilonia, este reino es conquistado por el imperio medo-persa, ¿ya? Ahí hay tres imperios, ¿ya? Continuamos. Cuando Daniel estaba en Babilonia, ¿ya? Daniel mismo presencia la caída del imperio babilónico, ¿ya? Este imperio que había deportado a las tribus de Judá, ¿ya? Y ve el nacimiento del imperio medo-persa, ¿ya? Cuando Darío de Media entra a la ciudad de los babilonios, ¿ya? Por los canales de agua que tenía la ciudad y ni siquiera tiene que enfrentarse a ellos en batalla, ¿ya? Y aquí hay un hecho que narra Daniel, donde el rey o el hijo del rey de Babilonia, ya que era nieto de Nabucodonosor, hace un banquete, ¿ya? Y están ahí tomando, bebiendo, ¿verdad? Están ya embriagados y este hombre, ¿verdad? Saca los utensilios de oro, los vasos de oro que estaban en el templo de Israel, el templo que fue destruido, ¿ya? Y empiezan a beber vino en esos vasos, ¿ya? Y ahí ocurre algo, ¿verdad? Hay una mano ahí que empieza a escribir en una pared y este hombre, ¿verdad? Busca a Daniel para que interprete lo que había escrito esa mano, ¿ya? Entonces, me esperan un poquito, hermanos.
Eso lo leemos acá en Daniel 5, del 25 al 31, ¿ya? Entonces, acá, ¿qué es lo que dice? Y aquí está ya Daniel dando a entender lo que había escrito, ¿verdad? Este dedo, ¿verdad? En la pared, dice, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Dice, Mene, dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ya, aquí está dando a entender qué es lo que iba a pasar. ¿Ya? Tekel dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. ¿Ya? Porque este era un hombre, ¿verdad? Que era un hombre pecador, un hombre que no respetaba a Dios y que había tomado ahí de los utensilios del templo, los vasos de oro, ¿verdad? Para él tomar vino. ¿Ya? En este banquete, ¿verdad? Que tenía con mucha gente. Pérez dice, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mire, fíjese la especificidad. ¿Ah? Él no, aquí no se habla de eh, eh, que el reino había sido dado a otro reino. No, dice a qué reino fue dado, ¿ya? A los medos y a los persas. Después dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino, ¿ya? ¿Por qué el tercer señor? Porque este era hijo del que estaba en ese momento reinando en Babilonia. ¿Ya? Y su padre, ¿verdad? Estaba en guerra ahí contra los medos y los persas, ¿ya? Y por eso es que aquí a Daniel se le coloca como el tercer señor del reino, ¿ya? No podía ser el segundo, porque el que lo estaba invistiendo como tercero era el segundo, era el hijo del rey en ese momento, ¿ya? Y después dice, la misma noche fue muerto Belsasar. Belsasar era esta persona. Acá se lo menciona como rey de los caldeos, ¿ya? Y después dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. O sea, en ese mismo momento, mis hermanos, eh, aquí con Daniel presente, ¿ya? El imperio babilónico es destruido, ¿ya? En ese momento el imperio de Babilonia es destruido, ¿ya? Y empieza el imperio medo-persa, ¿ya? Entonces, después, Darío de Media, que era el rey ahí de los medo-persas, permite 3 retornos a Jerusalén. ¿Se recuerdan que los exilios habían sido 3 en 3 momentos diferentes? Ya. Ahora, el retorno es también en 3 momentos diferentes, ¿ya? En el primero vuelve un hombre llamado Zorobabel, ¿ya? Que es importante porque este es uno de los antecesores de Jesucristo, ¿ya? Después, en el segundo vuelve Nehemías, que es el que vuelve a construir los muros, ¿ya? De la ciudad, y después vuelve el sacerdote Esdras, ¿ya? O sea, el exilio de Judá, del reino de Judá es exiliado en 3 momentos distintos y también vuelve o retorna en 3 momentos distintos, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa después? Se empiezan a reconstruir los muros de Jerusalén y del templo, ¿ya? Y este templo se le va a conocer como templo de Esdras, ¿ya? Entonces, el templo que se va a construir después es el templo de Esdras. Y esto va a ser en el año 515 antes de Cristo, exactamente 70 años después de su destrucción, como lo había dicho el profeta Jeremías. O sea, esto ocurrió de acuerdo a cómo lo había escrito el profeta, mis hermanos, como estaba escrito en la palabra del Señor. Si usted ve que el templo fue destruido el año 586 y fue reconstruido el año 515, ocurren o transcurren acá exactamente 70 años, ¿ya? 70 años. Ahora, el primer templo se le conoce como el templo de Salomón, y este segundo templo se le va a conocer como el templo de Edras, un templo mucho más pequeño, mis hermanos, que el que existía en la época de Salomón. ¿Ya?
Y ahora, un poquito como resumen, qué era lo que estaba ocurriendo con todos estos movimientos, mis hermanos, del pueblo de Israel y del pueblo de Judá. Lo que ocurre acá es que el judaísmo, ya la religión judía como religión y como cultura, mis hermanos, se empieza a propagar por el mundo. Al final del Antiguo Testamento se empieza a propagar por el mundo. ¿Ah? Usted recuerda que el pueblo de Israel no tenía mucho contacto con otros pueblos, salvo el momento cuando estuvo en Egipto, mis hermanos, y el momento de su mayor esplendor, donde estaba Salomón y llegaban de otras naciones a ver toda la grandeza que tenía el templo de Salomón y toda la grandeza que tenía este pueblo, ¿verdad? Y también a admirar la sabiduría de Salomón. ¿Ah? Y ahí está esta historia, ¿verdad?, que se cuenta de la reina de Saba que va a ver la sabiduría de este rey, mis hermanos. ¿Ya? Entonces, pero esas eran situaciones puntuales. Pero en este momento, el judaísmo empieza a propagarse por el mundo. ¿Ya? Eso es lo que ocurre. ¿Ya? Y al final del Antiguo Testamento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a Jonás predicando en Nínive. Nínive era la capital de Asiria, este primer reino que estaba antes de los babilonios. ¿Ya? Tenemos también a Daniel y sus amigos que estuvieron tanto en Babilonia como en Medo-Persa. ¿Ya? O sea, sirvieron al imperio babilónico y después siguieron sirviendo al imperio Medo-Persa, que es el imperio que continuó. A Ezequiel lo tenemos también predicando en Babilonia. ¿Ya? Recordemos que tanto Daniel como Ezequiel eran profetas que estuvieron en el exilio. ¿Ya? Y tenemos a Esther, ¿ya?, que está en Susa, en la capital de Media y de Persia, este tercer imperio que aparece ahí en el Antiguo Testamento. ¿Ya? De hecho, Esther, el rey Asuero, ¿verdad?, con el cual se casa esta reina Esther, ¿verdad?, es el rey que también se conoce como Jerjes. ¿Ya? Ustedes, no sé si han visto la película esta de los 300. Bueno, Jerjes, este rey que va a pelear contra los 300. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre al final aquí con Israel? Israel queda a la espera del profeta Elías. Y así termina el Antiguo Testamento. ¿Ah? Ahí en Malaquías 4, del 5 al 6, dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Y dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Estos son los últimos versículos que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Y después de estas palabras de Malaquía, hay 400 años donde no hay profeta en la tierra, ¿ya? Y hay 400 años donde hay silencio, mis hermanos, hasta que empiezan las narraciones de los evangelios. ¿Ya? Eso es lo que ocurre, y así es como termina la historia en el Antiguo Testamento. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. ¿Ninguna? Ya, continuamos. Entonces, hemos visto cómo termina el Antiguo Testamento, ¿ya? Con todos estos movimientos, ¿ya? Y vemos como cosa importante, el judaísmo empieza a propagarse por el mundo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que ocurre con la historia universal? La historia de los otros pueblos, ¿ya? Y aquí, de nuevo, vamos a ir a ver al profeta Daniel, ¿ya? Que describió esto, que era lo que iba a ocurrir con todos los grandes imperios durante todo este periodo, ¿ya? Lo describe aquí cuando él interpreta el sueño de Nabucodonosor, ¿ya? Esto está en Daniel 2, 31 al 33. Recuerden que Nabucodonosor había tenido un sueño, ¿ya? Y había llamado a todos los sabios que tenía ahí alrededor para que le dijeran qué era lo que él había soñado
y posteriormente le dijeran qué significaba el sueño, ¿ya? Y ninguno lo pudo hacer, salvo Daniel. Y aquí Daniel, ¿qué es lo que le dice? Dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Y después dice, esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. ¿Ya? Esa es la visión que tiene Nabucodonosor. Ahora, Daniel también explica qué significaba esta visión. ¿Ya? Y en la explicación, él dice que esta imagen que veía Nabucodonosor, ¿ya? Con una cabeza de oro fino, esa cabeza de oro fino simbolizaba, ¿verdad?, el imperio de Babilonia, ¿ya? Este imperio que duró entre los años 620 y 539 antes de Cristo, ¿ya? Pero después dice que el pecho y los brazos de plata, ¿ya?, de esta imagen, que es la que estamos viendo acá a la izquierda, representan al imperio medo-persa, ¿ya? Que duró entre el año 539 y el año 331 antes de Cristo, ¿ya? Aquí todavía nosotros podemos leer parte de esta historia en la Biblia, ¿ya? En la historia de Daniel, en la historia de Esther, ¿ya? Si vamos avanzando con esta figura, nosotros vemos que hay un vientre y unos muslos de bronce, que es esta parte de acá de esta estatua, que representa al imperio griego entre los años 331 y 164, duró ese imperio, ¿ya? Y finalmente, las piernas de hierro representan al imperio romano, ¿ya? Que se extendió entre el año 40 antes de Cristo y el año 476 después de Cristo, ¿ya? Entonces, qué es lo que yo quiero mostrar, mis hermanos? Estos 400 años de silencio son 400 años donde Dios estuvo haciendo su voluntad, estuvo cumpliendo su voluntad, la voluntad que estaba escrita ahí en el Antiguo Testamento. O sea, todos estos imperios que vinieron después estaban ya escritos en el Antiguo Testamento, quedaron ahí escritos. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros que la palabra de Dios es verdadera, ¿ah? Y que la palabra de Dios se cumple. ¿Ah? Esa es una muestra, ¿verdad?, que nosotros tenemos de que todo lo que ocurrió en estos 400 años no se escapó de la voluntad de Dios, sino que estuvo, hermanos, de acuerdo a esta voluntad de Dios. ¿Ya? Ahora, ¿qué podemos hablar del imperio griego? Nosotros vimos que los hechos del imperio babilónico y del imperio medo-persa, ¿verdad?, están escritos ahí en la Biblia, ¿ya? Aquí cuando hablamos ya del imperio griego, aquí ya no hay Biblia. Estamos en estos 400 años donde no hay profeta en el pueblo de Dios y no hay escritura, mis hermanos, ¿ya? Durante el imperio griego hay un hombre que se llama Alejandro Magno, un hombre poderoso y con muchas victorias militares, que es el hombre que derrota a los medo-persas, ¿ya? Y conquista territorios adicionales, un hombre, ¿verdad?, de mucho éxito en las batallas, ¿ya? Pero, y que empieza con este imperio griego, ¿ya? Él era la cabeza de este imperio griego, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con este hombre? Luego de que vence a los medo-persas y empieza a conquistar territorios, mis hermanos, hace que el imperio griego sea más grande que el imperio medo-persa, mis hermanos, que lo que ocurre con este hombre, muere joven y no deja herederos, mis hermanos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este reino o con este imperio? ¿Ya? Queda en manos de 4 de sus generales, que son los que se disputan y se dividen el imperio griego, ¿ya? Ahora, esto, pues, nuevamente, estaba escrito en la Biblia. Si nosotros vamos a leer Daniel 8, del 20 al 22,
¿Qué es lo que nos dice? Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Mire, eh, con esta, con esta especificación, la Biblia nos narra lo que iba a ocurrir, mis hermanos. ¿Ya? El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea, hay un rey primero, ¿ya? Dentro de este reino de Grecia. Y después dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, ¿ya? Entonces, con esta especificación, la Biblia ya nos narra que el imperio griego, mis hermanos, ¿ya?, va a prevalecer después del imperio medo-persa y que ese imperio griego va a ser quebrado y van a quedar 4 reinos, se van a levantar de ese imperio, ¿ya? Tal como ocurrió en la historia, mis hermanos, ¿ya? Tal como ocurrió en la historia. Alejandro Magno muere y después, como no tiene heredero a quien dejar el trono, el reino se lo disputan 4 generales, ¿ya? Vamos a leer también aquí en Daniel 11, del 2 al 4, dice, y ahora yo te mostraré la verdad. Dice, he aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grande riqueza más que todos ellos. Y al hacerse fuerte, con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Y después dice, se levantará luego un rey valiente, ¿ya?, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Este rey valiente, ¿verdad?, representa a este Alejandro Magno. Y después dice, pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. O sea, se va a dividir en 4. No a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos, ¿ya? Porque este hombre no iba a dejar ningún heredero, ¿ya? Ahora, algo importante y que nosotros tenemos que tomar en cuenta para este periodo. Acá dice, Alejandro Magno era discípulo de Aristóteles, un filósofo, uno de los filósofos renombrados ahí de este imperio griego, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de esto? Que este filósofo, Aristóteles, ya que era su maestro, lo influyó para helenizar los territorios conquistados. O sea, este hombre, Alejandro Magno, que era un discípulo de un filósofo, ¿ya? Se dedicó también, junto a obtener todos estos triunfos militares, mis hermanos, a helenizar los territorios conquistados. ¿Qué significa esto de helenizarlos? Acá entre paréntesis yo coloqué, dice, imponer la cultura griega principalmente a través del idioma. Entonces, dentro de este periodo, y esto es algo importante, el idioma griego va a dominar el mundo, ¿ya? ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, junto con imponerse militarmente a otras naciones, va a imponer la cultura griega, principalmente a través del idioma. Y durante este tiempo, todo este imperio, donde también estaba el pueblo de Israel, estaba Palestina, empiezan a hablar el griego, ¿ya? El griego va a ser el idioma universal acá, ¿ya? Eso es muy importante. Y durante este tiempo también es que se escribe una versión griega del Antiguo Testamento, que es la Septuaginta, ¿ya? Entonces, el Antiguo Testamento, que estaba escrito tanto en hebreo como en arameo, pasa a ser escrito en griego, ¿ya? Y muchas de los manuscritos que hoy día se han encontrado del Antiguo Testamento están escritos en griego. Y por eso es que el Nuevo Testamento empieza después a escribirse en griego. ¿Por qué? Porque era el idioma universalmente
entendido por todos, ¿ya? Entonces, ese es un punto importante, ¿ya? Y después, posteriormente, el imperio este que se había dividido en 4, ¿ya? Tiene 2 de estos generales, ¿verdad? Que se dividen el imperio, que son más fuertes que el resto, ¿ya? Y forman 2 dinastías diferentes. La dinastía de los Ptolomeos, que estaba en el sur, que había estado a cargo de la tierra de Palestina, y los Seleucidas, que estaban en el norte, ¿ya? Palestina inicialmente estuvo, ¿verdad?, en la parte, en la circunscripción, ¿verdad?, que dominaban los Ptolomeos, pero después pasó a estar eh, bajo el gobierno de los Seleucidas, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa importante hay con esto? ¿Ya? Dice acá, al final del Imperio Griego, Israel es gobernado por la dinastía Seleucida bajo el rey Antíoco Epifanes, ¿ya? Este hombre es importante, ¿ya? Antíoco Epifanes, ¿verdad? Es importante. ¿Por qué? Porque este hombre entra en el templo de Israel, el templo que era el templo ahora de Esdras, más pequeño que el de Salomón, y dice, y quema la Torá, o sea, quema la escritura, quema la Biblia, ¿ya? Pone una estatua de su rey, Zeus, y prohíbe el sábado, o sea, la celebración del sábado o la conmemoración del sábado, prohíbe también la circuncisión de los niños y la posesión de las escrituras, ¿ya? O sea, cuando nosotros decimos, oye, va a llegar un tiempo donde nos van a negar la escritura, esto también ha pasado en el pasado, ¿ya? Y esto también está escrito en Daniel capítulo 11. Ya vamos a leer los versículos 21 y 31, que es lo que dicen. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, y aquí está hablando de este Antíoco Epifanes, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Y después dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Yo destaqué estas palabras, abominación desoladora, ¿ya? Es importante, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando en Palestina o en Israel, bajo el imperio griego, que llega este hombre, Antíoco Epifanes, ¿ya? Un hombre perverso, ¿ya? Y empieza a prohibir todas las cosas que tienen que ver con la religión judía, ¿ya? Eh, el tener las escrituras del Antiguo Testamento, la circuncisión de los niños, ¿verdad? Y también empieza a prohibir el sacrificio a Jehová, ¿ya? Y en el templo de Dios coloca una estatua de Zeus, ¿ya? Ahora, esto llega a su punto ya de mayor provocación, en una fecha específica, el 16 de diciembre del año 167 antes de Cristo. Ya hemos avanzado en los años, estamos en el año 167 antes de Cristo. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? Este hombre, Antíoco Epifanes, ya ordena que se sacrifique un cerdo en el altar del templo y lo ofrece a su Dios. ¿Qué era lo más terrible de esto? Es que el sacrificio es un cerdo, un animal inmundo para los judíos, ¿ya? Por eso es que a este hombre se le llama la abominación desoladora. Y esta abominación desoladora también es ocupada por Jesucristo, ¿ya? En un pasaje aquí de Mateo 24:15, ¿qué es lo que dice Jesucristo? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, y aquí dice de nuevo, la abominación desoladora, refiriéndose a este hombre, Antíoco Epifanes, de que habló el profeta Daniel, y de ahí dice, el que lee entienda, ¿ya? Porque no quiere mencionar a Antíoco Epifanes, pero corresponde a él, ¿ya? Entonces, en este momento, ¿verdad?
se genera una crisis ahí en el pueblo de Dios, ¿ya? No podían sacrificar en el templo, no podían ahí circuncidar a sus niños, no podían tener la escritura, ¿ya? Pero el pueblo empieza a levantarse, ¿ya? Y como respuesta al sacrificio anterior que habían hecho de un cerdo en el altar del templo, hay un hombre que era sacerdote llamado Matatías, ¿ya? Que se rebela y mata al sacerdote que puso Antíoco Epifanes para sacrificar este cerdo. Lo mata, ¿ya? Y comienza ahí una revuelta que se llama la revuelta de los macabeos, ¿ya? Entonces, bajo el imperio griego, este hombre perverso, mis hermanos, genera una revuelta de los hombres que querían adorar a Dios, de las personas que tenían un celo por el templo, por las cosas de Dios, ¿ya? Y genera esta revuelta que se llama la revuelta de los macabeos, porque este Matatías es el primer macabeo, ¿verdad? No lo tome a mal esta palabra, ¿ya? Y sus hijos, mis hermanos, van a continuar toda una guerra, mis hermanos, contra este imperio griego, ¿ya? Ahí en el pueblo de Dios, ¿ya? Para hablar un poquito de los macabeos, ¿ya? El hijo de Matatías, que se llamaba Judas Macabeo, hace una alianza con Roma y esta alianza con Roma es en contra de los griegos y logra, bajo la batalla, mis hermanos, expulsar a los Seleucidas, que eran esta dinastía griega que estaba gobernando ahí en Israel, ¿ya? Y vuelven a consagrar el templo, vuelven a entregar sacrificios a Dios en el templo. Y esto ocurre en el año 164 antes de Cristo, y esto es una conmemoración que el pueblo judío celebra hasta el día de hoy, en el mes de diciembre, que se llama Hanukkah, ¿ya? Entonces, fíjese que en el pueblo de Israel están ocurriendo cosas demasiado fuertes, mis hermanos, ¿ya? No hay profeta, están viendo cómo se levantan reinos, imperios, mis hermanos, y todos mis hermanos de estos imperios, ¿verdad? Hacen lo que quieren ahí en el pueblo de Israel, ¿ya? Ellos tuvieron un momento, ¿verdad? Bajo el imperio medo-persa, ¿verdad? Donde pudieron reconstruir la ciudad, pero llegan los griegos, mis hermanos, y empiezan a prohibirles que ellos celebren o ellos practiquen su fe, ¿ya? Y hay guerra, hay guerra. Ahí están los macabeos, ¿verdad? Haciendo guerra contra estos griegos, ¿ya? Logran expulsarlos y hay un periodo aquí de 100 años, entre el 164 y el 64, donde gobiernan Israel los macabeos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con estos macabeos? Que inicialmente eran personas buenas, mis hermanos, que querían adorar a Dios, mis hermanos, y se habían levantado contra los griegos porque le había prohibido la adoración a Dios en el templo, ¿ya? Pero con el tiempo estos gobernantes tomaron el título de reyes y se vuelven gobernantes sanguinarios, incluso contra su propio pueblo, ¿ya? Incluso contra su propio pueblo. Y después llega el imperio romano, ¿ya? Los romanos, mis hermanos, se levantan por encima de los griegos, ¿ya? Y ahí termina este periodo de los macabeos porque ponen a un rey ahí, en Palestina. Ponen a un rey y este rey es Herodes el Grande, que es el mismo, mis hermanos, Herodes, que quería matar a Jesucristo cuando había nacido y manda a matar a todos estos niños. Otro hombre sanguinario. Entonces, hay una sed en el pueblo de Israel, una sed de que Dios vuelva pronto, de que este rey, mis hermanos, de que este rey que estaba prometido en las Escrituras, este Mesías, este Cristo, mis hermanos, pueda volver pronto, mis hermanos, porque el pueblo lo está pasando mal, mis hermanos. Hay gobernantes que llegan, mis hermanos, de imperios extranjeros, mis hermanos, y que empiezan a gobernar con fuerza, con furor, ¿ya? Entonces, hay una sed
dentro del pueblo de Israel, ¿ya? Ahora, bajo el Imperio Romano, ¿qué es lo que ocurre con Israel? Este hombre, Herodes el Grande, ¿ya? Extendió, era un buen político, mis hermanos, a pesar de que no era romano, ¿ya? Era idumeo o era del pueblo de los edomitas, como se le conocen en la Biblia, ¿ya? Este hombre, ¿verdad? Que no era tampoco, era judío, el Imperio Romano lo pone a gobernar sobre Palestina, ¿ya? Ahora, este hombre era un hombre también inteligente, a pesar de que tenía momentos de terror, mis hermanos, cuando él veía que su reino o su reinado, mis hermanos, estaba en peligro a tal punto de mandar a matar a todos los niños, mis hermanos, cuando supo que había nacido Jesús, ¿ya? Era un, era un buen político, ¿ya? Entonces se empezó a dar cuenta de qué cosas eran las que valoraba el pueblo ahí de Israel. Y una de las cosas que valoraba era el templo. Entonces, este templo, que era un templo pequeño, el templo de Esdras, él lo agrandó, ¿ya? Lo agrandó con los mismos recursos de los tributos que él cobraba a la misma gente del pueblo, ¿verdad? Lo empezó a invertir en el templo. Y este templo dejó de llamarse el templo de Esdras y se convirtió en el templo de Herodes, ¿ya? Entonces, Herodes agrandó el templo, ¿ya? Ahora, al morir Herodes el Grande, este Herodes que fue el que mandó a matar a los niños, eh, todo el territorio que él gobernaba fue dividido en sus tres hijos, ¿ya? Sus tres hijos, ¿ya? Quedan con el territorio dividido. ¿Cuáles eran estos tres hijos? Por un lado era Herodes Antipas, que es el Herodes, mis hermanos, eh, contra el cual predica Juan el Bautista, ¿ya? ¿Por qué? Porque este Herodes había tomado a la mujer de su hermano. ¿Quién era su hermano? Felipe, ¿ya? Entonces, por un lado, Herodes Antipas, que queda a cargo de Galilea y Perea, dos regiones distintas. Felipe queda a cargo de Decápolis, y hay otro Herodes, que era hijo de Herodes el Grande, que se llamaba Herodes Arquelao, y él queda a cargo de Samaria, Judea e Idumea. Este hombre, Herodes Arquelao, también era un hombre muy sanguinario, ¿ya? De hecho, se le menciona acá en la Biblia, en Mateo 2, del 21 al 23, donde dice, entonces él se levantó. Acá está hablando de José. Si ustedes recuerdan, José y María eh, huyen a Egipto con Jesús y después vuelven. Pero cuando vuelven, mis hermanos, acá dice, entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, porque este hombre era muy sanguinario, ¿ya? Y después dice, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Entonces, esa es la explicación de por qué Jesús nace en Belén, pero en realidad él se cría, ¿verdad?, aquí en Nazaret, ¿ah?, en la región de Galilea, ¿ya? Y es porque este hombre era tan sanguinario que José no quiso volver a Judea y para no toparse con este hombre, ¿verdad?, que estaba reinando, se fue a otra región, la región de Nazaret, ¿ya? Entonces, por eso es que eh, eh, hay tanto Herodes ahí en la Biblia y hay que saber identificar cuál era uno y cuál era otro, ¿ya? Ahora, este Herodes Arquelao eh, fue reemplazado después por Poncio Pilato. Era tan sanguinario que los judíos reclamaron ante César, que era el sumo gobernante ahí de Roma, ¿ah?,
y lo sacaron a este Herodes Arquelao, ¿ya? Y queda ahí Poncio Pilato. Por eso que cuando Jesús, antes de ser crucificado, pasa por Herodes, que este Herodes Antipa, y también por Poncio Pilato, ¿ya? Porque la región ahí estaba a cargo de distintos gobernantes, ¿ya? Entonces, eso también es importante entenderlo para entender bien la Biblia, ¿ya? Y después, en los años 66 y 70 después de Cristo, bueno, es un dato adicional, hubo muchas revueltas entre los romanos, esto ya después de que muere Jesucristo, contra los romanos, y Roma ordena invadir Israel y destruye el templo de Herodes, ¿ya? Este templo grande que había construido Herodes, pero eso también Jesús lo había dicho, ¿ya? Si vamos a leer ahí en Marcos 13, del 1 al 2, dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras y qué edificio, porque era un edificio que deslumbraba a mis hermanos. Entonces después Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿ya? Porque en el año 70, toda la ciudad de Jerusalén, mis hermanos, nuevamente es destruida, ¿ya? Ahora, esta lámina yo le llamo el cumplimiento de los tiempos. Entonces, haciendo un resumen acá, ¿qué es lo que ha ocurrido durante estos 400 años? Por un lado, se han sucedido imperios, ¿ya? Pero todos estos imperios, ¿verdad? Han gobernado al pueblo de Israel con mano dura, ¿ya? Ha tenido gobernantes sanguinarios, ¿ya? Entonces, aquí Dios hace que tanto la historia del pueblo de Israel como la historia universal, mis hermanos, se crucen, ¿ya? Entonces acá, el imperio romano culturalmente no se diferenciaba mucho del imperio griego. De hecho, durante el imperio romano, la lengua que se hablaba en todas partes seguía siendo el griego. O sea, el imperio romano había conquistado el imperio griego a través de victorias militares, pero la cultura que se vivía en esa época era la cultura griega, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Dios hizo que la historia universal, como yo le decía, y la del pueblo hebreo se cruzaran acá, ¿ya? En un momento se cruzan y es el momento exacto para la venida de Cristo. Es el cumplimiento de los tiempos. ¿Ah? Cristo no viene en un momento al azar, sino que viene en el momento exacto, ¿ya? Y aquí cuando vamos a leer en Gálatas 4, del 4 al 5, ¿de qué nos habla? Del cumplimiento de los tiempos. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, esto estaba ya escrito desde mucho antes, mis hermanos, el momento exacto en que Jesucristo iba a nacer, ¿ya? Porque por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, esto no ocurre en un momento cualquiera, ocurre en el momento exacto. Jesucristo viene a la tierra en el momento exacto que tenía que venir. Ya, ahora, ¿qué cosas hay acá? ¿Ya? Que favorecen la venida de Jesucristo y favorecen la predicación del Evangelio. Primero, había un idioma universal acá, ¿ya? El idioma griego era el que dominaba el mundo, ¿ya? Antes, mis hermanos, en la época del Antiguo Testamento, cuando un hombre iba a predicar, si es que alguien quería predicar de Dios, mis hermanos, a otras naciones, tenía el problema del idioma, ¿ya? Pero ahora todos entienden el griego, todos entienden el griego, ¿ya? Entonces, el evangelio es más fácil de proclamar, mis hermanos,
cuando todos entienden un mismo idioma. Y ahora el evangelio, ¿verdad? Se puede predicar en Samaria, en Judea, mis hermanos, pero hasta el último rincón de la tierra, porque todos están hablando el mismo idioma, ¿ya? ¿Qué era lo otro que construyeron los romanos, mis hermanos? Amplias carreteras, ¿verdad? Por donde podían andar los discípulos, mis hermanos, y llevar el evangelio a otras culturas, a otras naciones. Habían caminos que estaban construidos, mis hermanos, que facilitaban, mis hermanos, el desplazamiento de las personas, ¿ya? Y por último, había algo que se llamaba la Pax Romana o la paz romana, ¿ya? Esto gracias al poderío militar de los romanos, mis hermanos, había paz en todas partes, ¿ya? Porque, claro, todos estos lugares, mis hermanos, estaban gobernados por este imperio romano, ¿ya? Entonces no habían guerras, no habían guerras, o sea, los discípulos de Cristo, mis hermanos, pudieron salir a predicar el evangelio, mis hermanos, en paz, mis hermanos. No habían guerras, mis hermanos. ¿Se imagina que hubieran ido a predicar a algún lugar y ahí se hubiera formado una guerra, mis hermanos? No habrían podido predicar. Tenían todas las condiciones, mis hermanos, para poder proclamar el evangelio. ¿Ya? Entonces, ese es el cumplimiento de los tiempos. Eso es lo que ocurre durante este periodo intertestamentario. Dios está trabajando, está obrando, mis hermanos, con estos imperios, con el imperio griego, con el imperio romano, mis hermanos. ¿Para qué? Para que Jesús pueda venir a la tierra en el momento exacto, mis hermanos. En el momento exacto. Que el Señor nos ayude. Entonces, hay que entender este periodo intertestamental como un periodo donde Dios está obrando conforme a su voluntad para que su Hijo Jesucristo venga y predique las buenas nuevas del Evangelio. ¿Ya? Eso es lo importante de todo esto. ¿Ya? Ahora, no sé si hay dudas hasta acá. ¿No? ¿Están ahí, cierto? Sí. Ya. Ya. Esta parte, mis hermanos, que dando un repaso a la historia, mis hermanos, ahora vamos a empezar a aterrizar algunas cosas con lo que nos vamos a encontrar en la lectura de los evangelios. ¿Ya? En la lectura de los evangelios nos vamos a encontrar con ciertos grupos que son prominentes en la época. ¿Cuáles son estos grupos? A ver, algún grupo que a usted se le venga a la cabeza. A ver, para que participen ustedes. ¿Hay algún grupo, algún grupo de personas con algún nombre que ustedes identifiquen en el Nuevo Testamento y que no estaban en el Antiguo Testamento? Al principio de la clase nombramos algunas. ¿Sí? Ya, nadie quiere hablar. ¿Cómo? Los fariseos dijo. Ya, los fariseos eran uno. ¿Qué otro grupo uno logra identificar ahí en la Biblia? ¿O no? Sí, los fariseos, está bien. ¿Y los escribas? Los escribas también. Había otro grupo ahí. Saduceo. Los saduceos. ¿Ya? Ahora, nosotros muchas veces leemos tanto de los fariseos, de los saduceos, de los escribas y de otros grupos como que fueran lo mismo, pero lo que quiero que veamos acá es cuáles eran sus diferencias, ¿ya? Tenemos que entender bien las diferencias para poder entender correctamente la palabra, el evangelio, cuando lo estemos leyendo, ¿ya? Todo esto, mis hermanos, nos tiene que llevar a leer correctamente la Biblia y a interpretarla correctamente, ¿ya? Entonces, ya dijimos, el pueblo de Israel tenía sed, tenía hambre de que viniera un Salvador, mis hermanos. Ya habían pasado mucho tiempo, mis hermanos, bajo el yugo, la esclavitud, bajo el dominio de otros imperios, mis hermanos. ¿Ya? Que el Señor nos ayude. Pero dentro de todo este tiempo se empezaron a formar grupos ahí en el pueblo de Israel. ¿Ya? Por un lado estaban los fariseos, el grupo que
que más escuchamos dentro de la lectura de los evangelios es los fariseos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesucristo, mis hermanos, tuvo muchas discusiones con ellos, mis hermanos. Ellos no querían a Jesús, ellos trataron de eliminar a Jesús, ¿ya? Pero ¿quiénes eran estos fariseos? ¿Ya? Vamos a empezar aquí a revisar quiénes eran estos fariseos. La palabra fariseo, ¿qué es lo que significa? Como separatista o santificado. Eso era lo que quiere decir la palabra fariseo, ¿ya? Y en sus inicios habían luchado junto a los macabeos, ¿ya? Contra los sacrilegios de Antíoco Epifanes. O sea, eran hombres que, inicialmente, eran hombres que buscaban adorar a Dios, ¿ya? Y cuando eso fue prohibido por Antíoco Epifanes, ¿verdad? Ellos junto a los macabeos lucharon, mis hermanos, para que volviera, ¿verdad? Para que ellos pudieran volver a leer la escritura, para que ellos pudieran volver a hacer los sacrificios en el templo, mis hermanos. Entonces, eran hombres que eran devotos y eran estrictos al cumplimiento de la ley, ¿ya? Durante todo este tiempo ellos valoraron, ¿verdad?, el cumplimiento de la ley. Cuando les fue quitada, mis hermanos, en ellos, ¿qué fue lo que se creó, mis hermanos? Un amor más grande a la ley de Moisés, ¿ya? Entonces, y ellos también formaban la mayor parte del Sanedrín, que ya vamos a ver de qué se trataba el Sanedrín, ¿ya? Pero eran un grupo importante. Inicialmente eran un grupo de hombres devotos, de hombres buenos, ¿ah? De hombres que buscaban servir a Dios, ¿ya? Ahora, ¿qué era lo que seguían estos hombres? Seguían la ley como lo dictaban los escribas. Ya vamos a ver quiénes eran los escribas, ¿ya? Pero así como los escribas interpretaban la ley, esa interpretación era la que ellos tomaban, ¿ya? ¿Qué era lo otro que seguían ellos? Aparte de la ley, ellos seguían algo que se llamaba el Torá oral o la tradición de los ancianos. ¿Ya? Cuando ahí Jesús decía, bueno, han dejado de obedecer a la escritura por seguir las tradiciones, estaban hablando de este Torá oral, ¿ya? Era un libro, mis hermanos, ¿ah? Con mandamientos, mis hermanos, que se habían añadido a los mandamientos que ya estaban en la escritura, ¿ya? Ahora, estos mandamientos o esta Torá oral se había pasado de generación en generación para interpretar la ley. O sea, cada vez que ellos decían, oye, la Biblia no habla de esto, el Antiguo Testamento, la ley, mis hermanos, no habla que lo que se debe hacer en estos casos, ellos ahí colocaban una ley. ¿Ah? Interpretaban de alguna manera y colocaban una ley adicional. ¿Ya? Que Dios nos ayude. Entonces ahí ellos empezaron a desvirtuar o a perderle el sentido a lo que realmente decía la palabra de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenían un sesgo a cumplir leyes. ¿Ah? Ellos si les faltaba una ley, como que la inventaban. ¿Ya? Mira, acá dice, seguían 613 leyes más que las exigidas en la ley. ¿Ya? O sea, este Torá oral llegó a ser tan grande, tan voluptuoso, mis hermanos, que tenían 613 leyes adicionales a las que exigía la ley de Moisés. ¿Ya? ¿Y dónde estaban los énfasis de ellos? Los énfasis estaban tanto en el diezmo como en la limpieza ritual. ¿Ya? Todo este tema de lavarse las manos, ¿verdad? Eran seguidas, mis hermanos, eran seguidas de forma muy estricta por los fariseos, ¿ya? Cuando dice que diezmaban ahí hasta la semilla más pequeña, era porque tenían un énfasis demasiado grande al tema del diezmo. Ya, todo tenía que diezmarse. Y a todos los temas de limpieza ritual, de lavado de manos, de todas esas cosas. ¿Ya? Y por último, estos hombres, aunque ustedes no lo crean, eran populares entre la gente. ¿Ya? A pesar de que ellos se dedicaban a condenar a la gente como pecadores, eran bastante respetados
por las personas, ¿ya? Los fariseos eran respetados, ¿ya? Ahora, eso es con los fariseos. ¿Qué otro grupo había acá? Los escribas. ¿Se acuerdan que leímos que los fariseos interpretaban la ley de acuerdo a lo que dictaban los escribas? ¿Ya? O sea, los escribas hacían una interpretación y esa interpretación los fariseos la tomaban, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué hacían los escribas? Interpretaban, copiaban y preservaban la ley, ¿ya? Al copiarla, y era un trabajo muy riguroso, porque al copiar un escrito de otro escrito a otro escrito, mis hermanos, ellos tenían que tener mucho cuidado de no cambiar ninguna letra, ningún símbolo, ¿verdad? En la nueva copia, mis hermanos. De hecho, ellos, después de que hacían la copia, mis hermanos, contaban los símbolos para ver que ninguno se hubiera omitido en la nueva copia, ¿ya? Entonces, se consideraban ellos continuadores de Esdras y su trabajo era más bien académico y no se involucraban en la enseñanza al pueblo, trabajo que se delegaba en los fariseos, ¿ya? Entonces, los fariseos eran los que estaban enseñándole la ley al pueblo, y estos escribas eran como los que estaban, no sé, haciendo alguna similitud, no sé, eran como los profesores, los que estaban en la universidad, y los fariseos eran más similares a los pastores, a los que tenían que enseñar todo este conocimiento que estaba ahí en la universidad a la gente, ¿ya? Esas eran las diferencias. El escriba no se involucraba con las personas. El que se involucraba con las personas era el fariseo, ¿ya? ¿Qué hay de los saduceos? ¿Qué podemos hablar de los saduceos? Estos eran liberales en su doctrina, ¿ya? Y ellos, por ejemplo, negaban la resurrección, negaban la existencia de los ángeles y la resurrección de nuevo, ¿ya? ¿Ya? Pero eran personas que eran liberales en términos de su doctrina. Ellos podían cambiar la doctrina, ¿ya? Nos hacían problemas, ¿ya? Nos hacían problemas. Era como, no sé, en nuestros días que hayan iglesias para, no sé, para homosexuales, por ejemplo, o hayan personas que estén a favor de los movimientos feministas, ¿ya? Eran personas que podían cambiar su doctrina y se podían acomodar al contexto en el cual estaban viviendo, ¿ya? No se preocupaban de mantenerse fieles a la escritura. Entonces, eso era lo que los diferenciaba de los fariseos, ¿ya? Entonces, dicen acá, no consideraban el Torah oral, ¿ya? Como lo hacían los fariseos. Y tenían autoridad sacerdotal. Ellos se entendían como descendientes del sacerdote Sadoc, que está en el Antiguo Testamento, ¿ya? Ahora, estos hombres saduceos estaban más involucrados en la política, el dinero, ¿ah? Y estaban desprestigiados ante los judíos, ¿ah? Porque estaban más preocupados de tener poder político, ¿ya? Estaban más preocupados de tener dinero, y por eso es que la doctrina de ellos era liberal, porque así se iban acomodando, mis hermanos, se iban acomodando a los gobiernos de turno, a los griegos, a los romanos. No se hacían grandes problemas, mis hermanos. Lo que ellos querían, ¿verdad?, era tigiado ante los judíos. Entonces, teníamos por un lado a los fariseos, que eran respetados por los judíos, y este grupo de los saduceos, que no era tan respetado por los judíos y que podían cambiar ahí su doctrina como le acomodara en el momento, ¿ya? Ahora, ¿qué era lo importante de los saduceos? Que como eran más políticos, eran respaldados por los romanos, ¿ya? O sea, eran hombres que eran como serviles, mis hermanos, al gobierno de turno, en este caso a los romanos, ¿ya? Entonces tenemos a los fariseos, los escribas y los saduceos, ¿ya? Otro grupo que prominente en la época, ya no en el ámbito más tan religioso, eran los celotes, ¿ya? ¿Por qué eran importantes los celotes? Jesús tenía un discípulo que era celote,
Uno de los discípulos de Jesús era Simón el Celote. ¿Ya? ¿Quiénes eran estos celotes? Eran un movimiento de tipo político-militar, ¿ya? En oposición a los romanos, ¿ya? Eran como un movimiento que trataba de hacer como guerrillas contra los romanos, ¿ya? Consideraban que la protección de la ley se debía hacer con fuerza militar y deseaban que el Mesías debía venir como un líder militar, ¿ya? Estos eran los hombres que esperaban de que Jesús fuera un líder militar, ¿ya? Un líder así que viniera a conquistar con fuerza, mis hermanos, ¿ya? Entonces, estos hombres, ¿verdad? Todos estos hombres, ¿verdad? Tenían sus objetivos, mis hermanos. Estos podían ser piadosos en el sentido de que buscaban la protección de la ley, pero ellos entendían que eso se iba a lograr a través de batallas militares, ¿ya? Dice, no pagaban impuestos a Roma, ¿ya? Se rehusaban a hacer eso. Y posterior a los tiempos de Jesús, ellos fueron los que organizaron las revueltas contra los romanos que terminaron con la destrucción de Jerusalén en el año 70. ¿Ya? Eso eran los celotes y uno de los discípulos de Jesús era celote. ¿Ah? Había salido ahí como de la guerrilla. ¿Ya? Y finalmente había otro grupo que eran los herodianos, que también se mencionan en los evangelios. Y estos eran judíos que buscaban alianzas con los romanos, ¿ya? Y tenían un interés político, ¿ya? Sin importar qué era lo que decía la escritura. Podían ser más similares a los saduceos, ¿ah? Pero los saduceos también tenían un componente religioso que aquí no estaba, ¿ya? No tenían intención de hacer alianzas con los líderes judíos, o sea, ellos buscaban su propio beneficio y si veían que su beneficio estaba en aliarse con los romanos, no había problema. Herodianos podían ser, ¿verdad? Estos hombres publicanos que recibían los tributos, ¿ya? Estaban más preocupados de estar bien con los romanos que estar bien con los de su propio pueblo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a los herodianos. Y por último, hay instituciones en la época que no existían en el Antiguo Testamento. Una eran los rabíes o los rabinos. ¿Recuerdan que a Jesús se le identificaba como rabí? ¿Ya? Ahora, ¿qué era lo que hacían los rabíes o los rabinos? ¿Ya? Eran quienes enseñaban al pueblo cómo debían obedecer a la ley. ¿Ya? Algunos tenían discípulos y recibían autoridad de otros rabinos. ¿Ya? Entonces, Jesús funcionaba como un rabí porque también tenía sus discípulos. ¿Ya? Ahora, ningún otro rabino le había dado autoridad a Jesús, pero se entendía que Jesús había recibido autoridad del cielo, mis hermanos, cuando él fue bautizado. Y ahí se escucha la voz del Padre, ¿verdad? Que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿ya? Esa era la autoridad que Jesús tenía como rabí, ¿ya? Estaban también las sinagogas. Las sinagogas no existían en el Antiguo Testamento, ¿ya? ¿Y cómo se formaron? Dado que los judíos estaban dispersos en diferentes ciudades, ¿ya? Recordemos que los judíos primero fueron exiliados por los asirios y muchos judíos, ¿verdad? Quedaron en el pueblo ahí, en los territorios asirios. También fueron exiliados por los babilonios y también habían personas que ya del pueblo judío que se había quedado en esos territorios, ¿ya? Y ahí está la historia de Esther. Esther, a pesar de que ya estaban volviendo los judíos a Jerusalén, Esther estaba en la capital de Susa, ¿ya? En la capital del imperio medo-persa. Entonces, había una necesidad de enseñar la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, los judíos estaban dispersos en diferentes ciudades y el templo estaba lejos, estaba en Jerusalén. Entonces se crearon las sinagogas para poder enseñar la ley, pero no se podía realizar sacrificios como en el templo. Entonces, por eso también es que nosotros vemos a Jesús muchas veces entrando a la sinagoga a leer la escritura, ¿ya? Porque las sinagogas eran lugares donde se enseñaba la ley, ¿ya? No se podían hacer sacrificios como en el templo, pero se podía hacer la enseñanza de la ley, ¿ya?
¿ya? Entonces había muchas sinagogas en muchas partes, no solo en Palestina, mis hermanos, sino que en otras partes, donde se enseñaba la ley. ¿Ya? Esa era la función que tenían las sinagogas en ese tiempo. Y por último estaba el Sanedrín, ¿ya? El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas, más el sumo sacerdote, y sus miembros eran escribas, fariseos y saduceos. Eran como la autoridad que tenían los judíos cuando estaban gobernando los romanos. ¿Ah? Si bien los romanos eran los que mandaban, mis hermanos, y ahí tenían a Herodes el Grande, tenían a sus hijos, mis hermanos, gobernando, mis hermanos, había igual un gobierno, ¿ya?, judío que se ejercía a través de este Sanedrín, ¿ya? Y era un gobierno principalmente religioso, ¿ya? Eso no quería decir que eran fieles a la escritura, sino que estaban más asociados al ámbito religioso, pero, por ejemplo, el sumo sacerdote era un político hábil y por eso había llegado a ese puesto, ¿ya? Pero eran como una autoridad dentro del pueblo judío, ¿ya? Entonces, estas eran las instituciones que existían en la época y que nosotros también vamos a ver en los evangelios, ¿ya? Ahora, con esto, ¿qué es lo que quiero hacer, hermano? Es que tengamos, antes de ponernos a leer los evangelios, tengamos un entendimiento de qué fue lo que ocurrió entre el Antiguo Testamento y la llegada de Jesucristo. O sea, tenemos que tener claro que ocurrieron todas estas cosas. Todas estas cosas hicieron que el pueblo de Dios tuviera hambre de la llegada de Jesucristo. ¿Ah? Era un pueblo que estaba añorando cuando llegaba este Mesías, ¿ya? Estaban deseosos de que este Mesías llegara, ¿ya? Entonces, hoy día, como resumen, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Ya? Durante todo el periodo intertestamental, Dios continúa cumpliendo sus propósitos dados a conocer en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y nosotros lo leímos como todos estos imperios que vinieron después, mis hermanos, todos estos imperios ya estaban profetizados en el Antiguo Testamento. O sea, todo lo que ocurrió después estaba bajo el dominio de Dios, ¿ya? Dios estaba preparando los tiempos para la llegada del Mesías, ¿ya? Para la llegada de su Hijo Jesucristo. Y Dios también preparó tanto la historia de Israel como la historia universal, y aquí es lo que yo le decía, preparó los tiempos para la llegada de Jesús, ¿ya? Y para la posterior predicación del Evangelio, ¿ya? Por eso es que era tan importante que hubiera un puro idioma, el griego. Por eso era tan importante que existieran carreteras, mis hermanos, para que los discípulos pudieran caminar. Y era importante que hubiera un ambiente de paz en todas partes para que los discípulos pudieran empezar a predicar el Evangelio, mis hermanos, ¿ya? Entonces, todas esas cosas eran favorables a la predicación del Evangelio, ¿ya? Entonces, todo eso nosotros ¿qué entendemos? Que Dios lo movió, Dios lo hizo, ¿ah? Para que el Evangelio pueda ser predicado a todas las naciones, ¿ya? Entonces, el periodo donde crece el Evangelio es este periodo. Hay paz, hay un puro idioma, por eso que el Nuevo Testamento después se escribe en el idioma griego. Deja de escribirse en el idioma hebreo y empieza a escribirse en el idioma griego, porque era el idioma que todos podían entender. Todos podían entender, ¿ya? Entonces, esas cosas son las importantes, las interesantes de este periodo intertestamentario. Estos 400 años que llamamos 400 años de silencio, son 400 años en que Dios estuvo actuando, haciendo cumplir su propósito para la llegada de Jesús. ¿Ya? Jesús, el que nos da salvación a todos nosotros, mis hermanos, ¿ya? Ahora, vamos a dejar, como el año pasado, vamos a dejar una tarea. Y yo me gustaría que aquí algunos de ustedes se comprometieran al tiro con esta tarea, ¿ya? Tomaran una decisión de inmediato, ¿ya? Para que no, después no se le olvide su tarea, una tarea que vamos a estar
realizando durante todo este tiempo que vamos a estar viendo los evangelios, ¿ya? ¿Cuál es la tarea? Escoger uno de los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ya? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escoger uno de los evangelios y vamos a ponernos a leer el evangelio. ¿Ya? Durante todo este periodo que vamos a estar teniendo este curso, a mí me gustaría que usted esté leyendo al menos un evangelio. ¿Ya? Al menos un evangelio. Así que, hay alguno acá que de inmediato puede decir, ya, yo me voy a poner a leer el evangelio, no sé, de Marcos. O yo me voy a poner a leer el evangelio de Lucas. Esto nos tiene que llevar a leer nuestra Biblia, ¿ya? O sea usted nos saca mucho con estar en el estudio bíblico si no lee la Biblia, ¿ya? Entonces, ese es lo que yo quiero motivarlo en esta hora. ¿Alguien me puede decir, ya, voy a empezar a leer el Evangelio de Juan? Yo voy a leer el Lucas. Ya, hermano Luis va a leer Lucas. Ya, alguien más que se comprometa al tiro a un evangelio. A ver. Ya, la hermana Luz Valeria ahí, no sé, levantó su manito. Mateo. Ya, Mateo, estamos anotando acá. Ya. Ya, alguien más que diga, yo voy a leer el evangelio. ¿Alguien que quiera leer Marco? Yo voy a leer Marco. Yo, Marco. Ya, Marco, la hermana Jessica y la hermana Patti. Van a leer. ¿Cómo no? San Mateo. Espérate. Jessica dijo Marco. La hermana Patti. O Mateo, yo y la hermana Patti Marco. No, si se pueden repetir. Si somos más de 4 acá, así que nos vamos a repetir. Ya, hermana Patti, Marco, ¿verdad? Ya, Marco. A ver, ¿quién más está por ahí? Vamos a... mi hermana Claudia. Juan. Juan, ya, mi hermana Claudia va a leer Juan. A ver, mi hermana Ida. Aunque sea de a poquitito. Ya. No le entendí, hermana Ida. Lucas David. Lucas, ya. ¿Quién más está ahí? Mi hermano Daniel Sandoval. ¿Qué evangelio va a leer usted, hermano Daniel? La verdad no sé cuál. ¿No sabe cuál? No, ya, le vamos a dar una semana para que se decida, ¿ya? Ya, sí, podría ser. Es que lo que pasa es que me perdí un buen pedazo de la clase y que estaba ocupado en otras cosas, entonces como que me desconecté. Ah, ya. Pero estamos dando una tarea, y la tarea es que durante todo este curso que vamos a dar de los evangelios, leamos uno de los evangelios. Mateo, Marco, Lucas o Juan. Y con las clases vamos a ir complementando la lectura que nosotros tengamos en nuestra casa, en nuestro hogar del evangelio. ¿Ya? ¿Ya? Ya. ¿Alguien más que hermana Glenda, usted? Hoy si me pudieran compartir la clase por un WhatsApp o algo, se lo agradecería para repasarla. Ya, gracias. se la vamos a compartir. Estamos grabando acá, así que van a quedar hasta comprometidos en la grabación. Sí, no hay problema. Ya, perfecto. Hermana Glenda, hermana María. Yo en el Lucas. Lucas. Ah, ya. Muy bien. ¿A mí me anotó con Mateo? ¿Ah? ¿A mí me anotó con Mateo entonces? No, Marco te anoté. Es que voy a leer Mateo porque nadie ha dicho Mateo. A ver, no, si la hermana Luz Valeria dijo Mateo. Mateo, verdad, ya. Ya, entonces... Lucas, hermano David, a ver, voy a leer Lucas. Lucas, ya, muy bien. Antes lo he leído ya varias veces antes, pero es bueno volverlo a leer. Claro, bueno volverlo a leer. Sí, muy bien. Falta mi hermana Gladys, que no sé si ahí le pueden abrir el micrófono, pero igual tiene que escoger un evangelio. Ya. Hermano, ¿te aclara la tarea?
vamos a estar varias semanas con esto, ¿ya? Y no sé si todas las semanas va a haber estudio bíblico, entonces vamos a poder hacer una lectura pausada, no se asuste y tampoco vamos a estar haciéndole preguntas, pero sí la idea es que usted pueda leer su Biblia, ¿ya? Los evangelios es lo que nos resulta más fácil de leer nosotros. David, ¿Ya? Madre, yo voy a leer Juan. Juan, ya. Muy bien, ya están todos comprometidos entonces. Ya, mire, alguna sugerencia, ¿ya? Sugerencia número 1, usted ve si toma la sugerencia o no. Antes de empezar a leer la lectura, ver el video del proyecto Biblia donde se presenta el evangelio que usted escogió, ¿ya? Estos videos son unos videos bien, no tan largos, 8 minutos, más que eso no es. Donde acá la gente del proyecto Biblia explica cada uno de los libros de la Biblia. Entonces usted vaya a buscar el libro, el evangelio que usted escogió y vea el video de ese evangelio. Le va a servir para ordenar un poquito su lectura y saber ya de antemano cuál es la estructura del libro, de qué cosas más o menos, cuáles son los énfasis que tiene cada uno de esos evangelios. Así que les puede servir de ayuda para entender mejor el evangelio, ¿ya? Y hay una sugerencia 2, ¿ya? Que es ver también, hay unos videos del pastor Salvador Gómez. Él tiene una serie de sermones que se llama El libro de Dios, libro por libro, y en cada uno de esos sermones él habla de uno de los libros de la Biblia, ¿ya? También le puede servir. Ahora, estos son sermones ya más largos, cerca de 1 hora, ¿ya? Pero, por ejemplo, el proyecto Biblia es bastante didáctico y no le va a tomar mucho tiempo y le va a servir para empezar con su lectura, ¿ya? Así que esas son las 2 sugerencias que le doy, hermano. Tratemos de leer nuestra Biblia, ¿ya? Tratemos de leer la Escritura, de leer ahí los evangelios y nos vamos a dar cuenta de que vamos a ir aprendiendo. No importa cuántas veces quizás lo haya leído antes, pero yo creo que en esta pasada vamos a tener nuevo conocimiento y vamos a poder entender más cosas de la palabra del Señor, ¿ya? Así que eso es, hermano. Muchas gracias, ¿ya? Espero que se llenen de entusiasmo ahí por leer uno de los evangelios, ¿ya? Y si terminan de leer uno, sigan con el otro, ¿ya? Es cosa que le pongamos ahí un poquito de ganas para poder leer la palabra del Señor. Eso es todo, hermanos. Voy a dejar aquí de proyectar y vamos a pedir la bendición al Señor, ¿ya? Vamos a pedir la bendición. Voy a pedirle a... ¿Está mi hermano Patricio por ahí o no? Veo como un hombro ahí, ¿sí? Ya, mi hermano Patricio va a pedir la bendición. ¿Ya? Y también tiene que comprometerse con leer un evangelio. Génesis. Ya, despidamos el estudio. Amén. Amado y eterno Dios, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque en esta hora, Dios mío, hemos podido escuchar, Dios mío, Señor, este estudio. Padre, abre nuestras mentes, Dios mío, Señor, para poder comprender, Dios amado, cada día, para poder enseñar a otros. En esta hora, Señor, por misericordia, yo te ruego que tú bendigas, Dios mío, y des claridad a tu Hijo, el cual está, Dios mío, Señor, cada día tratando de aprender para poder exhortarnos a nosotros. Señor, en esta hora bendice a este grupo, Dios mío, que se ha reunido. Padre amado, yo te ruego por misericordia también motives a otros para que en el próximo estudio puedan haber más, Señor. Padre eterno, para que tu palabra pueda llegar a nuestra vida y pueda también podamos ser bendiciones para otros, Dios mío, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y todo esto te lo entregamos a través de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Amén. Glorificamos a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden abrir sus micrófonos para despedirse. Hermano David, yo igual llegué atrasada, pero ¿dónde se buscan esos proyectos?